El jardín del Edén es un concepto central en la mitología judeocristiana, especialmente en el libro del Génesis en la Biblia. Aquí tienes un resumen de lo que se sabe sobre él. Localización. Según la narrativa bíblica, el jardín del Edén estaba ubicado al este de la tierra de Edén. La ubicación exacta es objeto de debate y especulación, ya que no se proporcionan detalles geográficos precisos en el relato bíblico. Características. Se describe como un lugar de belleza y abundancia, donde había árboles frutales, incluido el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Los ríos lo regaban y se mencionan 4 ríos específicos: el Pisón, el Gijón, el Hiddekel o Tigris y el Eufrates. Creación del hombre. Según la narrativa bíblica, Dios creó al primer hombre, Adán, y lo colocó en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Luego, Dios creó a la primera mujer, Eva, a partir de una costilla de Adán, y la presentó como compañera de éste. La serpiente y la caída. La historia del jardín del Edén incluye la tentación de Eva por parte de una serpiente, que representa el mal. La serpiente convence a Eva para que coma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, a pesar de la advertencia de Dios de que no lo hicieran. Eva también ofrece el fruto a Adán, quien también lo come. Esto marca el evento conocido como la caída, donde el pecado entra en el mundo y la humanidad es expulsada del Edén. Expulsión. Después de que Adán y Eva desobedecen a Dios, son expulsados del jardín del Edén como castigo por su pecado. Se les prohíbe volver, y Dios coloca querubines y una espada ardiente para proteger la entrada y evitar que regresen. Interpretaciones y simbolismo. El relato del jardín del Edén se ha interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia, tanto literal como simbólicamente. Se ha utilizado para explorar temas como la naturaleza del bien y el mal, la libertad y la responsabilidad humanas, la relación entre Dios y la humanidad, entre otros. El jardín del Edén es un concepto fundamental en la mitología judeocristiana que representa un estado de armonía y comunión con Dios que fue perdido debido al pecado humano. Simbolismo de los árboles. Árbol del conocimiento del bien y del mal. Este árbol representa la capacidad del hombre para discernir entre el bien y el mal, así como la libre voluntad. Su fruto fue prohibido por Dios, pero la tentación llevó a Adán y Eva a desobedecer esta orden divina. Árbol de la vida. Este árbol simboliza la inmortalidad y la vida eterna. Después de la caída, Dios expulsa a Adán y Eva del jardín para que no coman del árbol de la vida y vivan eternamente en un estado de pecado. Interpretaciones teológicas. El relato del jardín del Edén se ha interpretado de diversas maneras en las tradiciones teológicas judías, cristianas e islámicas. En el cristianismo, por ejemplo, se considera un evento que marcó el inicio del pecado original y la necesidad de redención a través de Jesucristo. Algunos teólogos han interpretado el jardín del Edén como un estado espiritual o una metáfora de la inocencia y la comunión con Dios que la humanidad perdió debido al pecado. Influencia cultural. La historia del jardín del Edén ha tenido una profunda influencia en la literatura, el arte y la cultura occidental. Ha sido tema de numerosas obras de arte, desde pinturas renacentistas hasta películas contemporáneas. Además, el concepto del Edén ha influido en la concepción del paraíso en diversas religiones y sistemas de creencias, así como en la literatura utópica y en las reflexiones sobre la naturaleza humana y la búsqueda de la felicidad. El concepto de la caída. La caída, el momento en que Adán y Eva desobedecen a Dios y son expulsados del Edén, es un tema fundamental en la teología cristiana. Se considera el origen del pecado original, que afecta a toda la humanidad, y la necesidad de la redención a través de Jesucristo. Esta historia ha sido interpretada como una reflexión sobre la fragilidad humana, la tentación y la naturaleza del mal, así como sobre la importancia de la obediencia a la voluntad divina. En conclusión, el relato del jardín del Edén es una narrativa rica en simbolismo y significado, que ha sido objeto de interpretación y reflexión a lo largo de la historia, tanto en el ámbito religioso como en el cultural.
representa la búsqueda de la humanidad por la comunión con lo divino y las consecuencias de la desobediencia y el pecado.